El presidente Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca y le agradece por su premio Nobel. Le traemos también las declaraciones de Machado en exclusiva. Y mientras Trump está impulsando el regreso de las petroleras americanas a Venezuela, sigue surgiendo una gran duda. ¿Es esta realmente una inversión estratégica o un riesgo para Estados Unidos? Y una experta en Venezuela nos comenta si el proceso judicial contra Nicolás Maduro tendrá consecuencias reales. El presidente Trump explica su postura frente a Venezuela y lo compara con evitar los errores de Irak. Por su parte, María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes bajo amenaza y que no cuenta con un acuerdo real. Y escuchamos hoy el testimonio de un venezolano sobre cómo se vive bajo el régimen socialista y qué significa la postura actual de Trump hacia Venezuela. Esto y mucho más en Desde el Capitolio. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. El presidente Donald Trump, hoy al salir de la Casa Blanca rumbo a su residencia en Palm Beach, dio más detalles sobre su postura frente a Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Una reportera le preguntó por qué parecía alinearse con Delcy Rodríguez y con los remanentes del régimen de Maduro, en lugar de respaldar a Machado, quien cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano. Esta fue la respuesta del mandatario. Bueno, si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak, donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo de ISIS. En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo ISIS, así que yo lo recuerdo. Pero les cuento que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella obviamente me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su premio Nobel. Pero les diré que la conocí. No la conocía antes y me impresionó muchísimo. Es una mujer realmente excepcional. Y horas antes, esta mañana, Machado ofreció su primera conferencia de prensa en un recinto del Heritage Foundation, donde dio detalles sobre su conversación con el presidente Trump y también dio su opinión sobre las autoridades interinas que actualmente gobiernan Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Como ustedes comprenderán, los detalles de la conversación con el presidente no lo voy a hacer público. Es parte, por eso fue una conversación privada. Y yo soy rigurosamente respetuosa de los términos de cada conversación. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Incluso ayer algunos senadores hablaban de ir a Venezuela, lo dijeron públicamente, lo declararon. Y bueno, quizás hasta podemos ir juntos. Es decir, yo creo que hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela, porque sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos, puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad, es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo, aliados con los rusos, con el régimen iraní, entregando nuestras riquezas a China, ofreciendo el territorio venezolano para que opere Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana. Todo ha entrado, persiguiendo a la sociedad, acabando con nuestras instituciones. Y no pudieron. Tenido toda la plata del mundo. Por aquí tenía yo la cifra de lo que fue, lo que le ha entregado el régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando de cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela y aún así
El país está de pie, decidido, unido, y pueden tener la seguridad que nosotros vamos a convertir a Venezuela, ahora sí, en el milagro latinoamericano. 17 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera, de aproximación o negociación, acuerdo. 17. Todas, absolutamente todas, lo que el régimen buscó fue ganar tiempo, legitimidad y plata. Y se salió siempre con la suya. Todo lo que se comprometían a hacer lo violaron siempre. Entonces, es lógico que el pueblo de Venezuela tenga esta preocupación. Pero la señora Delcy Rodríguez en este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo a motus propio, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real, tenía que haber fuerza real. El costo de quedarse en el poder tenía que ser más alto que el costo de la salida para que se diera este cambio de actitud en el régimen. Y los venezolanos hicimos todo lo que nos correspondía en términos de la organización, la movilización, la victoria electoral. Pero hacía falta el respaldo decidido de los Estados Unidos y finalmente llegó de la mano del presidente Trump. Entonces, esto es otra fase. Pero les digo, al final hay algunas cosas que Delcy Rodríguez podrá entregar, obligada por la fuerza, porque le tiene terror al presidente Trump, ahí no hay ninguna duda. Pero hay cosas que jamás podrá Delcy Rodríguez, ni ninguna de los miembros de la estructura criminal proveer. Confianza, Estado de Derecho, reencuentro, participación y apoyo ciudadano. Jamás, jamás. Por lo tanto, esto no es sostenible y ella lo sabe. Y por eso vamos avanzando en una fase delicada, un día a la vez, pero con una sola misión, con un solo propósito, y es lograr la verdadera instauración de la democracia y la libertad en Venezuela para que puedan regresar nuestros hijos y todos los venezolanos a casa. La mejor manera de entender el impacto por el que ha pasado Venezuela bajo el socialismo es precisamente mostrando la perspectiva de quienes se vieron obligados a huir del país. Y en mis constantes conversaciones con la diáspora venezolana, ya sea asilados, perseguidos políticos y activistas, todos coinciden en algo: que nadie puede realmente imaginar el nivel de miedo que ha vivido el pueblo venezolano bajo el régimen socialista, incluso después de la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Así que hoy vamos a conversar con uno de estos sobrevivientes del socialismo, un venezolano que desde muy joven ha puesto en riesgo su vida y su futuro al involucrarse en la política para enfrentar al régimen. Daniel Tirado es activista, político y analista de investigación. Daniel, bienvenido a Desde el Capitolio. Muchísimas gracias, un placer por tenerme aquí. Gracias, Daniel, es un gusto también tenerte. Daniel, cuéntanos un poco tu historia, cómo era tu vida en Venezuela y cómo así te involucraste en la política. Perfecto, mira, yo me defino como una persona, bueno, cuando estaba en Venezuela como clase media, mi papá ingeniero de sistemas, mi mamá profesora en el colegio donde estudié. No vivíamos con lujos como toda clase media, pero sin embargo teníamos cierta calidad de vida. Cuando yo vivía en Guarenas, antes vivía en Caracas, me mudé a Guarenas, que es una ciudad suburbio, cerca de Caracas, como a 30, 40 minutos, había cierta calidad de vida. Estamos hablando del 99 aproximadamente, o quizás un poquito antes. Y bueno, creo que nunca en mi vida imaginé lo que iba a pasar cuando llegó Hugo Chávez al poder y posteriormente Nicolás Maduro. Yo viví en Guarenas casi toda mi vida, para serte honesto, estudié en un colegio privado, con mucho esfuerzo, porque mi mamá era profesora allí, entonces le dan como que ciertos descuentos para la mensualidad. Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores, una me lleva 1 año, la otra me lleva 5 años, los 3 estudiamos en las universidades públicas. Mis hermanas estudiaron en la Universidad Simón Bolívar, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, de la que me siento sumamente orgulloso. ¿Cómo era mi vida en Venezuela? Bueno, como todo joven, a los 15 años aproximadamente, me empecé a dar cuenta que las cosas no estaban bien, que se podían mejorar. Te vas dando cuenta de repente que llega un momento donde la quincena, el pago, ya no rinde como antes. Y me fui dando cuenta de que tuvimos que ir recortando ciertas cosas del tema de costo de vida, de la calidad. Y eso me conllevó a reflexionar mucho sobre lo que estaba pasando en el país.
Es por eso que en el 2012, en la campaña presidencial de Enrique Capriles Radonsky contra Hugo Chávez, me empecé a involucrar en la política, inicialmente con el partido Primero Justicia. Allí, bueno, estuve participando en ciertos puntos de volanteos, promoviendo la participación electoral, promoviendo otra oferta política, porque ya después de haber vivido 17 años, 16 años en socialismo, queríamos algo distinto. Uno sabe que las cosas pueden mejorar, y claro que sí, cuando ves otros países, cuando ves lo que se pasa en lo que se vive en Estados Unidos, te das cuenta que sí se puede. Yo honestamente no salí mucho del país, de repente en 2, 3 ocasiones, obviamente con mucho esfuerzo por parte de mis padres, y ahí me dio cuenta de que sí se puede hacer las cosas bien. Luego, en el 2013, participé en la campaña de Capriles contra Nicolás Maduro, esta vez con un rol más activo, más protagónico, tomando más responsabilidades, porque ya había aprendido del 2012. Siempre quise un cambio en mi ciudad, en Guarenas. Guarenas se autonombra, y la ha nombrado, mejor dicho, lo que son los dirigentes políticos del PSUV, del partido del gobierno, como la cuna donde nació la revolución bolivariana. Es allí donde surge el Caracazo. Entonces, claro, ya veníamos de ese ambiente, pero yo creía, y bueno, todavía creo que las cosas pueden cambiar, y eso me conllevó a participar en la política. Allí conocí a David Viana, el único concejal opositor del municipio, y bueno, hicimos una lucha política que tomó años. De repente no logramos lo que queríamos lograr, pero tuvimos ciertas victorias políticas. En el 2015 participamos en las elecciones legislativas, acompañando al diputado Rafael Guzmán y a la diputada Adriana Elía, junto a los suplentes Gilbert Caro y Manuel Teixeira. Afortunadamente ganamos dicha elección, un circuito sumamente difícil, un circuito que era muy complicado porque se definía muy chavista, era muy oficialista, era mucho esta tendencia, y sin embargo primera vez en 15 años donde la oposición ganaba. Eso marcó un antes y un después en lo que iba por venir en la vida política del país. Ya después de 2015 sucede que la Asamblea Nacional pasa a ser opositora. Sin embargo, el gobierno, en ese entonces, Nicolás Maduro, le inhabilita con ciertas, vamos a decirlo así, jugadas legales políticas a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso conlleva una inestabilidad política. Tanto así que en un momento de la historia venezolana, que la fiscal general de la República, Luis Ortega, que era, vamos a decirlo así, oficialista, cambia de bando, o mejor dicho, empieza a tomar una voz crítica hacia el gobierno, porque obviamente las cosas no se estaban haciendo bien y no se estaba respetando lo más importante, las instituciones. ¿Qué es un país sin instituciones democráticas? Al final se convierte en una dictadura. Al mismo tiempo, eso me conllevó a participar en lo que era el activismo político, pero desde la universidad. La UCB es una universidad que siempre ha estado muy involucrada en lo que es la política nacional. De hecho, el presidente de la Federación de Centros Universitarios siempre tiene un rol muy activo, muy protagónico. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UCB, Universidad Central de Venezuela. Fui parte de un equipo político llamado Unión EEI. En 3 ocasiones, bueno, creo que ya vamos por la 4ª, lo que pasa es que ya han pasado unos años, ganamos el Centro de Estudiantes, lo cual, bueno, me llena mucho personalmente, porque siempre he estado involucrado en eso, y siempre he intentado como que en cada espacio donde he participado tener un impacto positivo. Y todo este tiempo, incluso en tu rol participando con Capriles, ¿ya empezaste a notar ciertas amenazas hacia tu participación política? Claro. ¿Desde qué momento tú sentiste que esta participación empezó a poner en riesgo tu vida, la de tu familia? Mira, una cuestión que está muy presente en la política venezolana es que hemos ido normalizando la violencia, porque obviamente uno lo ve como, bueno, es parte del trabajo, es algo por lo que tenemos que pasar con el fin de lograr como que nuestro objetivo, que es el cambio de régimen. Pero Guarenas, al ser de tendencia oficialista, fue una política activista muy agresiva. De hecho, el concejal con el que yo participé, David Viana, bueno, a él tenía un carro, le pichaban los cauchos, le rompían los vidrios. En una ocasión le cayeron a golpes. No sé si se lo puedo mencionar, pero bueno, voy a decir, la persona fue el autor intelectual, Miguel Mora, que ahorita es presidente del Consejo Municipal de Guarenas. Él controlaba lo que eran los colectivos, que son las bandas armadas del gobierno, y
atacó a David, afortunadamente David sobrevivió, obviamente tuvo que salir del país. En una de las actividades que estábamos en la alcaldía, porque al ser concejal opositor, él tiene su oficina dentro de la alcaldía. Yo estaba en su oficina, él me manda a ver la rueda de prensa del alcalde, pero de carácter informativo. Ahí Miguel Mora me ve, me lleva a una habitación aparte, me pone contra la pared, me empieza a revisar, me agarra el teléfono, me empieza a revisar los mensajes, las imágenes, y sin tener ningún tipo de cargo, sin ser ningún oficial, simplemente de forma discrecional. Ya por ahí, bueno, fue un indicio, y eso sin tomar en cuenta todas las veces que fuimos a lugares populares, zonas de clase baja, donde obviamente siempre fuimos amenazados. Cuando llegamos a ciertos sectores nos lanzaban piedras, a pesar de que nuestra idea era simplemente hablar de política, hablar de la otra oferta electoral. La violencia siempre estaba de por medio, y bueno, la universidad no fue una excepción. Muchas veces fuimos reprimidos en la misma universidad, lo que fue la entrada, porque la universidad tiene autonomía universitaria. En teoría, el gobierno no puede inmiscuirse en los asuntos de la universidad. Sin embargo, muchas veces lo hizo. En el 2017, 2018, no recuerdo bien los años, hay unas elecciones en las que yo era candidato a consejero de escuela, y el tribunal, eso fue un martes 16, 17 de febrero, emitió una sentencia en la que ellos suspendían las elecciones universitarias. En teoría, al ser autónoma, el Tribunal Supremo no tiene nada que ver allí, porque tenemos nuestros propios reglamentos jurídicos. Sin embargo, suspendieron las elecciones, fuimos a protestar, porque bueno, sabes que los jóvenes somos irreverentes por naturaleza. Protestamos, salimos a la calle, marchamos hacia el tribunal, fuimos reprimidos. Como decía el susodicho Hugo Chávez, tragamos gas del bueno. Logramos celebrar las elecciones, sin embargo no pudimos celebrar las elecciones de gobierno donde era mi candidatura, lastimosamente. ¿Esa fue, o cuál consideras tú que fue la mayor amenaza que corriste en todo ese tiempo que estuviste en Venezuela? Fíjate que en uno de los momentos cuando estaba en la universidad, recuerdo que en la universidad, en la Escuela de Derecho, había un grupo de estudiantes que eran adeptos al oficialismo. Y cada vez que celebramos elecciones, ellos se robaban las cajas electorales, amenazaban. De hecho, iban con pistolas armados a la universidad. Y en una de esas ocasiones, yo estaba con Luis Palacios, que luego fue presidente de la Federación de Centros Universitarios. Estamos protestando, tuvimos que separarnos por las bombas que habían lanzado. Éramos un grupo grande, nos tuvimos que dispersar. Salimos corriendo, y cuando íbamos por Plaza Rectorado, llegan 3, 4 encapuchados en moto. Eran estudiantes de la Escuela de Derecho que eran adeptos al oficialismo. Y ahí, bueno, obviamente venían armados, nos intentaron atrapar, salimos corriendo, o sea, tuvimos que seguir corriendo al edificio de Fases, que es donde estudiábamos, y trancar las puertas. Entonces, la cuestión con el chavismo es que no importa el tipo de política que practiques, ya sea activismo social, político, o inclusive de las ONGs, ellos siempre van a buscar la manera de detenerte, de hacerte callar. Otra ocasión donde mi vida corrió peligro fue cuando allanaron la Fundación Futuro Presente. Yo hice un programa de liderazgo con ellos, Lidera 8, del cual soy egresado, y esa fundación realizaba ciertas actividades de activismo social. Yo los apoyé mucho a ellos, de hecho también los apoyé cuando hubo nuevos ingresos para el programa de Lidera. Bueno, Diosdado Cabello mandó a allanar la sede y allí tuve que esconderme, no pude salir de mi casa. Eso fue en el 2019-2020, más o menos ese contexto de la pandemia. De hecho, para poder comunicarme, tiene que usar Telegram y tiene que poner los mensajes cifrados y que se desaparecían. Y tiene que turnarme entre mi casa, casas de familiares, casas de amigos. Entonces, en Venezuela siempre estaba ese ambiente de zozobra, así uno se involucre desde la buena fe, porque al final uno lo hace simplemente porque quiere algo mejor para las personas y para el país. Claro. Pero tenemos un gobierno que, digo, tenemos porque todavía sigue en el poder, que es un gobierno criminal, es socialista, es una narcodictadura, y yo creo que eso ha sido uno de nuestros errores más grandes, que nunca nos dimos cuenta de la magnitud del asunto. Yo participé en muchos foros ideológicos donde decíamos que no, el gobierno de Venezuela es un régimen híbrido, simplemente tenemos que empujarlo para que hayan elecciones competitivas, y eso nos conllevó participar numerosas veces en elecciones. Y no importa las condiciones, no importa si tuviésemos las actas, ellos siempre se declaran ganadores.
Tenemos el ejemplo que pasó con Edmundo González, que ganó con actas en manos, que hicieron un trabajo de ingeniería electoral magnífico. Creo que eso ha marcado un antes y un después en la agenda del régimen venezolano, y aún así ellos se declararon ganadores. Y eso conllevó a lo que pasó hace unos días, el 3 de enero. Si Nicolás Maduro hubiese respetado los resultados electorales con las actas en mano, eso no hubiese pasado. Daniel, ¿cómo se vive bajo este constante nivel de miedo, de frustración, de vigilancia? ¿Cómo puedes describir esa sensación todos estos años que estuviste en Venezuela? Mira, yo muchas veces cuando voy caminando por la calle, siempre me volteo para atrás. Siempre. Eso se me quedó grabado, y es por eso mismo, porque uno se siente perseguido. No importa dónde estés. Y creo que muchas veces quizás no lo hemos digerido, pero inclusive, o sea, hasta creo que muchos jóvenes de mi generación, cuando van a dormir, todavía tienen repercusiones de eso, porque es un impacto psicológico muy grande. No se puede dormir, insomnio, incertidumbre. Para una persona joven en Venezuela que quiere un futuro mejor, ¿cómo lo hace? No tienes seguridad de nada, porque un día no tienes agua, otro día se te va la luz, se va la electricidad, de repente estás trabajando, conseguiste un buen trabajo como freelance o remoto con una empresa estadounidense, el internet no funciona, tienes que salir a comprar comida, muchas veces no consigues lo que quieres comprar. Entonces creo que al final del día vivir en Venezuela es vivir con muchas limitaciones. Sí, puedes construir una burbuja, pero en cierto momento esa burbuja se va a reventar. No importa cómo sea, se va a reventar. Y yo muchas veces converso con mis amigos en Venezuela porque bueno, son mis amigos, los quiero mucho y quiero verlos bien, pero en Venezuela es muy difícil surgir. Es muy difícil, y de cierta manera te sientes abrumado, porque no importa lo que hagas, sientes que no tienes futuro. Claro, y esto ahora, ¿cómo lo puedes traducir en lo que va en estos días luego de la captura de Maduro? ¿Cuál es el sentimiento juvenil de venezolanos después del 3 de enero? ¿Cómo lo describirías? Mira, para ser honesto, yo no me lo esperaba. Yo vengo participando en la política desde los 17 años. Obviamente, en primera instancia, yo había salido, estoy llegando a mi casa, me llama un amigo, Osvaldo Silva, me dice que le conteste el teléfono, yo no sé lo que estaba pasando. Y cuando veo los grupos por WhatsApp, porque claro, ya era tarde-noche, veo los mensajes de mis amigos en Venezuela, que algo estaba pasando. Obviamente todos pensamos, bueno, ¿será que ya por fin Trump está tomando cartas en el asunto respecto a Venezuela? Y efectivamente cuando sale el video de los 8 helicópteros que los pudieron identificar, porque sabes que ellos tienen como que ciertas características, fue que reafirmamos que sí, que era por parte de los Estados Unidos. Porque obviamente el gobierno, bueno, el régimen venezolano lo que estaba buscando era aguantar todo lo que pudiesen. Muchas veces no gana quien pega más fuerte, sino quien aguanta hasta el último ring. Sin embargo, el presidente Donald Trump demostró que pega fuerte y gana hasta el último ring. Pero bueno, sucede eso. Yo no dormí que sí, 1 hora, porque obviamente estaba viendo todo lo que estaba pasando, los videos, le decía a mis amigos, cuídense, si pueden, dentro de, ¿sabes? Como que lo seguro para ellos, mándenme videos porque quiero saber qué está pasando. De hecho, un amigo que estudió conmigo en el colegio, él estaba en Higuerotes, en una de las ciudades donde también los atacaron, o sea, donde atacaron ciertos puntos estratégicos, porque fue una operación quirúrgica. Y él estaba al lado del puerto y veía las bombas. Y me decía, no sé qué hacer, qué puedo hacer. Y yo le dije, mira, me encantaría darte una respuesta, pero yo tampoco sé. Tapa las ventanas, escóndete, llena la bañera con agua, porque no sabemos hasta cuánto tiempo vaya a ser, porque es verdad, no sabíamos el alcance ni cómo iba a ser la operación. Pero fue algo muy quirúrgico, muy preciso. Fueron 8 helicópteros, drones, y lograron capturar a Nicolás Maduro. Cuando lo capturan, que ya vemos que el presidente Trump lo postea en su red social Truth, creo que todo el mundo se emocionó. Por fin estamos viendo una especie de luz al final en tanta oscuridad, algo que por fin lo estábamos esperando con tanto anhelo. Y precisamente por eso mismo, en la ciudad del Doral, yo estaba en ese momento en Miami, hay un gas station que tiene un negocio venezolano. Bueno, todo el mundo se concentró allí desde temprano. Me imagino que muchas personas no habían dormido en toda la noche. Sin embargo, estábamos celebrando, pusieron mucha música venezolana, cantantes venezolanos como Rawayana, Danny Ocean, tambores, el himno nacional. Y obviamente eso te llena internamente, te hace sentir feliz.
Pero cuando ya pasa la felicidad, viene el trago amargo, y es que todavía está la estructura chavista establecida, es una realidad. Obviamente se están haciendo muchos esfuerzos por todos lados, desde la oposición y desde el mismo gobierno de Trump, para que eso cambie. Pero todavía no sentimos el aire de libertad. Sí estamos viendo algo inédito, algo que de verdad no se esperaba, que sí es positivo la captura de Maduro, porque es verdad, si Maduro es parte de los narcosoles, él tiene que pasar por la justicia. Y creo que eso se tiene que aplaudir. Pero todavía tenemos un ejército que en su mayoría los generales son chavistas. Hay un Congreso ilegítimo que también en su mayoría son chavistas. Hay un tribunal que está siendo controlado por el chavismo. Y tenemos una rama ejecutiva que hoy está siendo encabezada por Delcy Rodríguez. Que Delcy no es ninguna moderada. Delcy no es una santa. Ella sigue la línea de lo que ha sido el chavismo radical. Y en torno a la parte social, ¿también todavía siguen habiendo colectivos activamente en las calles? Claro, de hecho en mi ciudad de Guarenas ha sido una de las ciudades donde han mostrado mayor respaldo a Nicolás Maduro. De hecho han hecho actividades, han salido a las calles, han grabado videos, y es una zozobra. Yo converso con mis amigos de Guarenas y les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué han visto ustedes? Porque sí, yo estoy acá, pero yo no puedo ver lo que está pasando allá. Y obviamente ellos lo que me dicen es que vemos que la gente afuera está celebrando, que sí, es verdad, nos hace sentir feliz, pero al final del día aquí todavía nos sentimos bajo presión, nos sentimos todavía en la cárcel, porque eso es una cárcel. Es una cárcel y quien tiene la llave es el chavismo y no deja salir las personas. ¿Cómo así? Cuéntanos un poco qué significa ese sentimiento de sentirse... Te sientes como que tu vida no tiene dirección, ellos te controlan todo. Ahorita porque de repente han hecho ciertas concesiones para maquillar, pero hace unos años ellos te decían qué comer, qué productos estaban disponibles en el mercado. Hubo una marca de desodorante que se volvió muy famosa, Moon, porque era la única que se conseguía. Y todo ese tipo de cuestiones pasa en socialismo, porque ellos te dictan a ti cómo tienes que vivir tu vida, lo cual no es justo. Si tú eres una persona que ya tienes conciencia, tienes criterio, ya tienes cierta edad y quieres vivir la vida a tu manera, deberás poder hacerlo, como aquí en los Estados Unidos, donde tienes opciones porque hay capitalismo. En Venezuela no es así. En Venezuela tú al final vas a vivir según las reglas del juego establecidas por ellos. Entonces no hay libertad. Aún si Delcy, digamos, porque hoy día en la conferencia de prensa María Corina Machado dijo de que Delcy tiene terror a Trump, entonces básicamente ella va a seguir lo que le dicen, está como casi obligada a cumplir, que no es un acuerdo que ella quiere hacer, pero que está bajo amenaza, digamos, de alguna manera. Ella en este momento ella tiene una presión inmensa, porque Trump lo mencionó, si ella no sigue con los acuerdos, vamos a tomar otra acción militar. Pero ¿qué sucede? Eso lo vemos desde el punto de vista nacional o de repente macro. Pero ¿qué sucede a nivel local? Eso es lo que no podemos ver. Ahorita todavía sí, han liberado personas, presos políticos, pero han agarrado a otros. Entonces liberan a 10, pero agarran a 5. Hoy liberan a 8, pero mañana agarran a 4. Entonces, ¿y por qué harían eso? Por un lado lo hacen para cumplir ante la presión de Donald Trump diciendo, mira, sí, estamos liberando a los presos políticos. Pero todo aquel que igual, de cierta forma, se expresen contra del régimen socialista, tiene que tener algún tipo de repercusión para ellos poder mantener el control, porque al final del día el control tienen que hacerlo de forma de facto. Ellos no tienen el apoyo de la gente, no tienen legitimidad, ellos perdieron las elecciones, perdieron el apoyo popular, la gente no los quiere porque es una tiranía narcodictadura. Ahora, la fase de reestructuración de este periodo que el presidente Trump ha hablado sobre venir a invertir a Venezuela con las industrias petroleras, ¿cómo lo ve la generación joven esta decisión, este plan, este paso este segundo paso, digamos, de este plan de Trump? ¿Lo ve con optimismo? ¿Lo ve con cierta...? Yo creo que podemos darle las dos lecturas. Por una parte, optimismo, porque sí, eso va a reactivar la economía de cierta forma. Y creo que eso también va a permitir que de repente la estructura chavista se amolde un poquito ante las exigencias de Trump. De hecho, hay ciertas condiciones que él ha puesto. Creo que el dinero se va a depositar en unas cuentas que están en Qatar y van a poder utilizarlo si es para ciertas cosas. En teoría, ellos no van a poder utilizar ese dinero para hacer lo que ellos quieran con discreción. No van a poder comprar armamento para reprimir, que antes hacían eso.
no van a poder robarse el dinero, porque en Venezuela hay una corrupción generalizada de todos los niveles de gobierno. Y cuando digo de todos los niveles, es desde el concejal, que es oficialista, hasta el ministro, hasta el embajador. La corrupción está presente en todos los ámbitos del régimen venezolano en este momento. Claro, y precisamente habría también una posibilidad de que, por ejemplo, los grupos, los colectivos, no yéndonos tan lejos, grupos como el Tren de Aragua, empiecen a amedrentar a estos trabajadores venezolanos que tal vez quieran empezar a participar en esta industria. Es una posibilidad, y creo que por eso que el presidente Trump está evaluando ciertas opciones. De hecho, hay ahorita varios artículos que mencionan que de repente van a buscar contratistas privadas, porque la inversión que van a hacer va a ser millonaria, y ellos tienen que asegurarse de cierta forma que esa inversión tenga un retorno de capital, porque al final del día es una inversión, es un negocio. Ahora, el régimen socialista no creo que vaya a atacar a esos trabajadores, porque así como Trump hizo una operación quirúrgica, ellos van también a cuidarse mucho. Ellos van a mantenerse dentro de ese límite, dentro de lo que es la negociación posible con Trump y el tema de la convivencia. Pero obviamente va a haber repercusiones políticas, va a haber represión, todavía no hay libertad de expresión. Creo que todavía no pueden utilizar X en Venezuela, todavía sigue bloqueado. Entonces, ¿podemos decir que realmente hay un cambio totalmente? Todavía no. O sea, no hay todavía las cuentas de Twitter abiertas, porque Nicolás Maduro ya abrió su bloqueado Twitter. entre la parrilla. Okay. Creo que es una de las condiciones, pero al día de hoy creo que todavía no lo han hecho. Puede que de repente entre ayer y hoy lo hayan liberado, pero no creo y bueno, de igual forma, si lo llegasen a hacer, eso no quiere decir que estamos en democracia, porque el tema del bloqueo de las aplicaciones de las redes sociales es reciente, y nosotros tenemos 27 años viviendo en dictadura. Al final esos son simplemente, vamos a decirlo así, maquillajes, que ellos quieren lavarse la cara para intentar mostrar que él sí es moderada cuando no lo es realmente. Ellos van a radicar más dentro de lo que es el oficialismo, dentro de lo que es la narcodictadura, y cuidado si no salen más reportajes e investigaciones que la siguen vinculando con el tema de la droga y el dinero. ¿Cuál sería entonces tu consejo a la administración Trump sobre esta parte? Bueno, ¿crees que ellos están conscientes de que Delcy realmente no significa ningún cambio real? Ellos lo saben, y yo confío mucho en lo que son los congresistas del estado de la Florida: Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, el secretario de Estado Marco Rubio, el senador Rick Scott. Bueno, ellos han tenido un papel fundamental y protagónico en todo lo que ha sido la presión hacia Venezuela, no solamente ahorita, sino desde la primera administración de Trump. Marco Rubio jugó un papel fundamental, y los congresistas también. Y estoy seguro que ellos se han reunido, porque se reunieron ayer con María Corina, y han sido catalizadores de esa opinión y esa voz y esa presión en la administración de Trump. Pero obviamente el presidente Trump está actuando de cierta forma lo que sucede en Venezuela, porque no quiere que haya un caos, una anarquía. Porque al final del día, sí, ellos pueden capturar a 3, 5, 10 funcionarios del régimen, pero no pueden capturar a los 2.000, 3.000. Claro. Que de hecho esa fue una de las condiciones de la negociación de Maduro, que él quería amnistía para 200, 300 funcionarios aproximadamente. Y entonces, ¿qué pasó con las violaciones de derechos humanos? Vamos a darle amnistía a todos ellos. ¿Qué pasó con los muertos? ¿Qué pasó con los torturados? Fernando Albán, que fue militante de Primero Justicia, le rompieron las costillas y después lo lanzaron de un edificio. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasó con todos aquellos jóvenes que fueron a prisión? ¿Quién les recupera a ellos ese tiempo perdido? Nadie. Y hoy día también asististe a la conferencia de prensa de María Corina Machado. Cuéntanos tu perspectiva de lo que ella dijo, qué fue lo que te quedó, qué es lo que te caló, y especialmente qué sentiste que era el mensaje que mandó a la comunidad internacional frente a esto. Mira, cuando yo veo a María Corina, veo una persona resiliente que ha superado los obstáculos, una persona que logró salir de Venezuela ante toda esa vigilancia inmensa, porque me imagino que ella no puede ni respirar sin que el régimen lo supiese. Sin embargo, ella logró salir. Ella ha retado en numerosas ocasiones al régimen venezolano. Es una mujer valiente, sin duda alguna, que nos da esperanza. Es optimismo verla, o sea, poder verla aquí en DC, y que sea la voz y la líder de los venezolanos en el exterior. Y bueno, no solamente en el exterior, de todos los venezolanos. Obviamente,
todavía hay cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero yo confío en que ella está haciendo las acciones y las gestiones necesarias para que haya un cambio en Venezuela. Ahorita, bueno, como tú me comentaste, yo considero que lo que están apostando es unas elecciones competitivas para que la oposición pueda llegar al poder. Y María Corina lo dijo hoy, ella va a regresar a Venezuela. Ella lo va a hacer, va a volver a retar el régimen venezolano, porque ella tiene la convicción de que el cambio llegó. Y no es un cambio pequeño, es un cambio radical lo que se viene. Porque la idea no es que cambie la cara del régimen, la idea es que cambie el régimen. Cuando el régimen cambie, es que vamos a estar en libertad. Es que vamos a poder sentir la felicidad de poder reencontrarnos con nuestras familias y nuestros hermanos venezolanos que hoy en día no podemos. Sí, y Daniel, si pudieras dar también un mensaje a los jóvenes venezolanos dentro de Venezuela, los que están esperando este cambio, los que ya experimentaron este 3 de enero tan sorpresivo, los que realmente han luchado por quedarse en el país o quienes realmente ni siquiera tuvieron la posibilidad de salir al extranjero, ¿qué les dirías a esos venezolanos? Bueno, creo que lo primero es, no están solos. Yo creo que desde afuera los seguimos acompañando, no solamente en espíritu. Creo que todos aquellos venezolanos que hemos migrado los hemos llevado siempre en nuestra conciencia, y muchos activistas hemos intentado ayudar dentro de lo que podemos. Cada quien ha puesto su granito de arena en la lucha por la democracia en Venezuela. Y lo otro es que la esperanza es lo último que se pierde. Hay que recordar que en los momentos más oscuros es cuando una vela puede alumbrar con mayor fuerza. No pierdan la esperanza, que pronto se viene el cambio. Daniel Tirado, activista venezolano, muchas gracias por estar aquí Desde el Capitolio y darnos tu perspectiva sobre todo lo que está pasando ahora mismo en tu país. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. El presidente Trump recibió a María Corina Machado en el comedor privado de la Casa Blanca. Esta fue la primera reunión presencial entre ambos. La líder opositora entró en el ala oeste cerca del mediodía y salió pocos minutos antes de las 2:30 de la tarde. Luego, cerca de las 3, Machado tuvo una reunión con senadores en el Capitolio y 1 hora después, la prensa, incluyendo nuestro programa, la esperó a las afueras del Congreso. Estas fueron las primeras declaraciones de Machado y mi reportaje luego de hablar con los venezolanos que se congregaron hoy en apoyo a la líder venezolana. Excelente. Queremos hacer nuestra familia, María. Queremos regresar. Y pudimos conversar con calma sobre lo que son las expectativas y los sueños de los venezolanos. El momento tan difícil que vivimos, pero al mismo tiempo lleno de esperanza. Y transmitir con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar por la transición, no solamente en construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente, no solamente en materia de libertad, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento, de organización, pero también la atención de la por la situación de ingreso, la ausencia de empleo, el colapso en la educación. ¿Y qué te dijo el presidente Trump? ¿Qué te dijo el presidente Trump, María Corina? ¿Qué te dijo él? En primer lugar, me impresionó mucho cómo conoce la situación. Quiero decirles que acabo de hablar con nuestro presidente electo, González. Tanto le agradecemos, tanto queremos, y está, bueno, muy al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo, y creo que esto es un día para nosotros los venezolanos tremendo. Maria, did you offer to President Trump your Nobel Peace? Hey, Tyler, don't worry about it. I'm not getting your mic. The President of the United States, the medal of the Peace Nobel Peace Prize, and I told him this. Listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave
Simón Bolívar medal with George Washington. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, people of the United States and the people of Venezuela. Miss Machado, los cámaras están ahí. Los cámaras están ahí. 200 years in history, the people of Bolivar are giving that to the heir of Washington a medal, in this case a medal of the It's a recognition for his unique commitment with our. Hola, Pachi Valencia aquí reportando en las afueras del Capitolio. Hace unos minutos presenciamos la salida de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien el día de hoy estuvo desde la tarde en un almuerzo con el presidente Donald Trump. De hecho, desde nuestro canal Desde el Capitolio estuvimos traduciendo simultáneamente al español la conferencia de prensa de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, donde nos dio un poco de detalles, no tantos detalles porque nos comentó Leavitt que ella recién entró a la conferencia de prensa cuando recién también se daba este almuerzo y reunión de María Corina Machado con el presidente Donald Trump. Una de las cosas que destacó la secretaria de prensa era que Trump no había cambiado su postura en torno a la transición y las elecciones en Venezuela. Sin embargo, María Corina Machado, después de esta reunión en la Casa Blanca, vino al Congreso para tener una reunión a puerta cerrada con senadores demócratas y republicanos. No tenemos al momento más detalles de lo que fue esta conversación a puerta cerrada. Sin embargo, cuando salimos aquí para darle el encuentro, la prensa estaba muy alborotada, y no solamente eso, sino también vino un grupo de simpatizantes de María Corina Machado. Estuvimos aquí presenciando todo. Fue un poco un caos mientras estábamos tratando de organizarnos y también acercarnos a Machado, quien sí dio declaraciones. Seguramente en un rato vamos a poder escucharlas en un mejor sonido y en un mejor video, pero sí pude conversar con algunos simpatizantes de Machado, un grupo activista que se llama Vene Yorkers, que vinieron directamente desde Nueva York hasta Washington DC para mostrar y brindar el apoyo que tienen de Machado, y también pedirle al presidente Donald Trump que esta transición no tarde mucho tiempo. Lo que me están comentando estos venezolanos de la diáspora es que el pueblo venezolano realmente acoge a María Corina Machado como la presidenta electa del país, y es ella a quien quieren en el liderazgo. No confían, me cuentan, en la presidenta interina de ahora, Delcy Rodríguez. Para ellos piensan que es cuestión de meses, específicamente 3 meses me dijeron, en donde ella salga de este poder de transición. Ellos no creen que ahorita mismo la autoridad interina sirva de ayuda ni de confianza para el pueblo venezolano, que ahora vive entre una incertidumbre y también un sentimiento esperanzador de que las cosas en Venezuela van a cambiar. Así que este es mi reporte hasta hoy a las casi 4:30 de la tarde, hora del este, reportando luego de la salida de María Corina Machado del Capitolio. Se espera también que María Corina se quede unos días más aquí en la capital de la nación, posiblemente el día de mañana de una conferencia de prensa, y la próxima semana también esté reuniéndose con más congresistas. Así que estaremos aquí reportándoles desde Washington DC Desde el Capitolio. Antes de seguir, lo invito a dejarnos un like y a suscribirse a nuestro canal. El presidente Trump también escribió en Truth Social hace unos minutos, dijo que era su gran honor haber conocido a María Corina Machado de Venezuela el día de hoy. Es una mujer espectacular que ha pasado por mucho. María me presentó el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Esto es un gesto increíble de respeto mutuo. Muchas gracias, María, fue lo que dijo el presidente Trump hace unas horas. Y como confirmó precisamente Machado, ella le hizo entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Trump.
y hasta el momento la Casa Blanca no nos había dado ninguna respuesta, pero hace unas horas el presidente escribió por Truth Social lo que había pensado sobre este gesto. Sin embargo, en el pasado, al plantearle esta pregunta, Trump había respondido que precisamente iba a ser un gran honor si ella le daba este gesto. Y cuando se le preguntó el viernes pasado si compartir este premio Nobel influiría en su disposición a apoyar a Machado como la líder de Venezuela, el presidente Trump respondió que igual tenía que hablar con ella. Aunque Machado le ha ofrecido este premio hoy de manera simbólica, el Instituto Nobel noruego, que supervisa el Premio Nobel de la Paz, ya ha aclarado que una vez otorgado, el premio no puede transferirse, compartirse ni revocarse. El equipo de Machado también nos adelantó que durante esta reunión, Machado le expresó su confianza a Trump en el futuro de Venezuela en todos los ámbitos, incluyendo el regreso al país de los millones de venezolanos que han huido y su esperanza a que se conviertan en actores claves de la reconstrucción nacional, generando oportunidades para Venezuela y para la región. Ahora, en su reunión en el Senado se pudo observar a un grupo bipartidista conformado por los demócratas Jackie Rosen, Alex Padilla, Peter Welch, Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Chris Murphy, Tim Kaine, Chris Coons y Rubén Gallegos, y a los republicanos John Cortis, Rick Scott, Ted Cruz y Bernie Moreno. Su equipo de prensa dijo que Machado aprovechó esta reunión legislativa para advertir que si hay algo que el régimen de Maduro ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Machado afirmó también que Delcy Rodríguez es parte del régimen y dijo que no hay manera de que un país donde el 86% de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real. Machado, de hecho, preguntó textualmente: ¿quién va a invertir en Venezuela si no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada? El equipo de María Corina también confirmó que la líder se quedará unos días más en Washington, D.C., pero aún no ha confirmado su agenda. Así que lo invito a suscribirse a nuestro canal para seguir informados de la visita de la líder opositora en Washington, D.C. y más noticias. Y ahora entramos en la segunda parte de mi entrevista con la periodista de investigación venezolana Maybord Petit. La apuesta del presidente Trump por impulsar el regreso de las petroleras estadounidenses a Venezuela abre varias interrogantes. ¿Es realmente posible reconstruir la industria petrolera de un país marcado por expropiaciones, sanciones y desconfianza en general? ¿Y qué ocurre con las empresas como Exxon, que aún reclaman miles de millones de dólares en tribunales estadounidenses por las inversiones confiscadas por el chavismo? Y más allá del dinero, ¿cómo se invierte realmente en un país donde todavía existen grupos criminales armados que controlan territorios y que ponen en riesgo directo a los trabajadores? Ahora, este restablecimiento comercial de Trump también plantea otro dilema: el regreso de las relaciones diplomáticas. Es decir, ¿quién va a representar a Venezuela ante Estados Unidos en este escenario? ¿Sería un embajador del chavismo? ¿Una figura de transición? ¿Y qué pasará con las sanciones que hoy pesan todavía sobre actores claves del régimen, como la misma Delcy Rodríguez? Y no menos importante es el caso judicial de Maduro, que empezará en marzo. ¿Qué se espera de su proceso? ¿Y sentará esto un precedente para futuros casos alrededor del cártel de los soles? De todo esto y de lo que está verdaderamente en juego para Venezuela y para Estados Unidos hablamos en esta segunda parte de la conversación. Exacto, y ahora se ha visto múltiples reportes de muchísimas cosas que están pasando, que si ya la diáspora venezolana puede regresar a Venezuela, si ya está todo libre, si ya está todo ok, pero Maybord, lo siguiente que ha estado ya el presidente Trump diciendo repetidas veces es
el apoyo a las empresas petroleras para empezar a reconstruir Venezuela, reconstruir la infraestructura, justamente levantar la economía. ¿Es esto posible bajo las circunstancias que nos estás contando que hay ahora? Mira, por muchos años Venezuela fue cambiando la estructura y en el primer periodo del régimen, que fue la entrada y la consolidación de esa parte del régimen, ellos hicieron una apertura para hacer empresas mixtas. Es decir, que PDVSA hacía empresas mixtas con transnacionales del petróleo. Y allí, en ese momento, estamos hablando de la primera etapa que va hasta más o menos 2010, muchas empresas transnacionales como Conoco, como Exxon, Crystalex, muchas empresas fueron a Venezuela. Hicieron esos acuerdos con el gobierno, con el régimen, y crearon esas empresas mixtas. Pero un día Hugo Chávez salió en la televisión y decidió, él sin ningún tipo de, presentación. Fundamento, pero también era un tema de que él se sentía amenazado todo el tiempo, pero a la vez se sentía el dueño del poder, que dicho sea de paso era dueño del poder y del Estado, porque él era el Estado. Obviamente autoritario, criminal, pero era el Estado. Y él decidió romper esos contratos con un pito en la televisión. Él expropió la parte que le correspondía a Exxon, a Conoco, a Crystalex, etcétera, y esas empresas les rompieron los contratos, perdieron millones de dólares y ellos fueron a la CIADI, al Tribunal Internacional de Arbitraje, para ver qué era lo que podían lograr, y la CIADI les dio un fallo a su favor, que tenían que cobrar porque les habían expropiado sus inversiones, y ellos vinieron a cobrar aquí en Estados Unidos y empezaron a captar qué bienes tenía el Estado venezolano para poder cobrar empezó una lucha jurídica en los tribunales de los Estados Unidos para agarrar cualquier cuenta bancaria, cualquier propiedad. Y así llegamos a Citgo, que es un sistema de refinerías que tiene Venezuela, el Estado como tal, para refinar el petróleo pesado, que tiene unas características muy particulares. De ahí en adelante se procede entonces estas empresas a la búsqueda del cobro de la expropiación que usó Hugo Chávez como un instrumento antiimperialista o anti cualquier cosa, pero que no pagó. El Estado no pagó. Si el Estado hubiese pagado o el Estado hubiese respetado esos contratos, no estuviéramos en esta dificultad que hay ahora. Y te digo por qué, porque eso marcó la confianza de algunos inversores en Venezuela. Pero luego vino una etapa que fue que se empezaron a poner sanciones y las empresas que invertían en Venezuela necesitaban una licencia de la OFAC. Chevron, por ejemplo, contó con el apoyo en todo este proceso. A ellos no los expropiaron, ellos tenían la licencia de la OFAC y ellos siguieron invirtiendo con algunas limitaciones que se produjeron en esas licencias, que redujo la producción en los campos donde ellos estaban. Esos espacios que liberó Chávez con todos estos abusos de poder, se entraron allí otras empresas de otros países que estaban dispuestos a trabajar con Chávez y luego con Maduro, que terminaba siendo un Estado que no garantizaba la inversión privada. A posteriori se creó esa ley ellos tienen nombres muy particulares para poner las leyes, pero esta era la ley antibloqueo. Y la ley antibloqueo generó una estructura para que las empresas reales, que las empresas que cumplen a nivel internacional, no vayan a invertir. ¿Por qué? Porque les da miedo. ¿Y les da miedo por qué? Porque las características de la ley es a favor de ellos y no de los empresarios. Y toda empresa, todo capital quiere dinero. Por eso es que existen. De lo contrario, no son hermanitas de la caridad que quieran ir a dar un beneficio a un pueblo que está muriendo de hambre. No. Ellos van por lo que es, y lo que es el petróleo. Y ahí es donde estamos en estos momentos. Y el jefe de Exxon, por ejemplo, tiene una posición crítica porque él quiere que se le garantice que la inversión que se va a hacer, que en conjunto son $100.000 millones, una verdadera fortuna, para restablecer una estructura desde el punto de vista crítico que pueda operar para sacar petróleo, que es un negocio. El petróleo sigue siendo un negocio, pero hay que entender cómo van a cambiar, por ejemplo, la ley antibloqueo.
¿quién va a garantizar qué en Venezuela? ¿Quién va a garantizar la seguridad? Que fue lo que dijeron estos de las empresas petroleras, que no te secuestren a los trabajadores, por decirte algo. ¿Delcy Rodríguez va a garantizar eso? El presidente Trump dijo que era el Estado norteamericano. ¿Cómo se garantiza si allá hay un colectivo, por ejemplo? Hay grupos mafiosos que no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces eso hace que haya una laguna momentánea en relación a la efectividad. Y esto tiene que ser rápido, porque el proceso que se está viviendo en Venezuela no se puede dejar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una inconformidad, hay hambre, hay grupos criminales de alto calibre allí operando, hay un llamado para la creación de una especie de gran comando de los grupos como el ELN, grupos criminales de alto calibre, la Segunda Marquetalia y cuanto grupo terrorista ande por allí, para evitar que los Estados Unidos haga la política Trump. Y eso lo salió a decir nada menos y nada más que uno de los hombres más buscados, que es Iván Mordisco. Él lo dijo en un comunicado: vamos a hacer esto y vamos a parar porque estamos apoyando al pueblo venezolano. Eso es grave. Y ellos pueden, porque ellos operan en una parte del territorio venezolano. Las empresas petroleras saben esto. Por ejemplo, Conoco también fue expropiado. Tienen pérdidas multimillonarias y están en la lista de los que quieren cobrar con Citgo, pero lo que paga Citgo no le paga a la gente que está allí, porque hay unas deudas en los tribunales de los Estados Unidos de empresas, de acreedores, de bonistas, etcétera, del Estado venezolano, que de acuerdo a algunas cifras que se han presentado equivale entre deuda de Venezuela como tal y estas deudas en los tribunales, ellos están hablando de 150.000 millones de dólares. Es una cifra impagable. El gobierno que salga de aquí, de esta transición, o el régimen en el periodo de transición, que aquí ahora en Estados Unidos lo llaman las autoridades interinas, no sé si te has visto que ese término, porque no es gobierno, no es régimen, no es dictadura, no es nada, es las autoridades interinas, vaya qué palabra. Pero esas autoridades interinas tendrían que ponerse de acuerdo, porque viene otra cosa que también se ha planteado, Pachi, y aquí hay que entenderlo, nosotros tenemos que ser objetivos. Hay que buscar unos bancos para refinanciar la deuda. Y se han ofrecido los bancos claves de Estados Unidos para eso. JP Morgan, Citibank y todos estos bancos grandes. Goldman Sachs, los de siempre. Pero en paralelo, y hemos visto las declaraciones que se han hecho, particularmente el día viernes, sobre tal vez el protocolo que se va a servir aquí en Estados Unidos y en Venezuela. Hubo un intercambio de misiones diplomáticas que fueron a Caracas y otros que están en Estados Unidos, con el ánimo de que si esas empresas petroleras van a invertir en Venezuela, necesitan una representación consular diplomática. Y la embajada de Estados Unidos en Venezuela ha estado cerrada desde la primera administración Trump. ¿Quién va a ser el embajador aceptado por el chavismo, es decir, por las autoridades interinas, que cumpla con los requerimientos y que sea capaz de negociar con el interinato aceptado por Estados Unidos? ¿Quién va a ser ese? ¿Quiénes son los grupos que van a abrir esa embajada? Que en aquel caso de Venezuela está la embajada operativa, es decir, ellos tienen una embajada operativa. Pero imagínate que aquello, por reciprocidad, principio elemental en las relaciones internacionales, ellos tienen que abrir aquí. Una embajada aquí. Y entonces Washington. aquí, ¿qué chavista va a ser aceptado aquí como embajador de las autoridades interinas? Porque no se sabe ni siquiera cómo llamar. La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la constitución del chavismo, es así. Pero ¿quiénes van a ser esas personas? ¿Pasan los mecanismos de seguridad? El levantamiento de las sanciones, esta gente está toda sancionada. Delcy Rodríguez está sancionada, hay la promoción ya de protocolo para levantar esas sanciones. Pero ¿quiénes van a ser estos que vienen a garantizar aquí qué y en dónde van a estar? Porque el Departamento de Estado tiene la llave, tiene la concesión y el control de la embajada de Venezuela, que está ahí en Georgetown y que fue
sacada luego de todo este proceso de que los chavistas se fueron, de que llegó el interinato, después los salieron los interinatos, queda en las manos del Departamento de Estado cuando se deja de reconocer el interinato como tal. Pero cómo reactivar eso que, dicho sea de paso, hay documentación de que fue desmantelada por un grupo de chavistas que se quedaron ahí viviendo por un rato largo, que eran de esta gente que apoya al régimen aquí en Estados Unidos, Code Pink y todas estas organizaciones. Más allá de eso, tenemos que entender que aparte del tema protocolar y diplomático, aparte de lo que se representa la aceptación por parte de la Venezuela representada por María Corina, de las autoridades interinas mientras se procede a un proceso de transición para luego legitimarlo, como dicen Marco Rubio, y unas elecciones. ¿Cómo opera eso? Es tiempo. Y el tiempo va a ser la clave en todo este proceso. Pero Estados Unidos estuvo, ¿crees tú, consciente de todos estos cambios alrededor que iban a tener que hacer? ¿Fue una decisión ya planeada que empezó con la captura de Nicolás Maduro? Yo creo que esto estaba planeado antes, porque la administración Trump había intentado producir cambios en Venezuela desde el primer periodo de Trump. Recuerda que Venezuela empezaba a ser, y se había declarado durante la administración Obama, como una amenaza real a la seguridad de los Estados Unidos. Luego vienen todas estas acusaciones, llega un expediente bien importante que fue el de Tarek El Aissami, que está, se supone, preso en Venezuela. Se supone porque en Venezuela nada es verdad hasta que se muestra lo contrario. Y empezaron las sanciones más fuertes a PDVSA, a Minerven y a todas las empresas básicas, luego a los chavistas de la época, a Maduro, luego vino en el 2020 la acusación en el Distrito Sur de Nueva York contra el Cartel de los Soles, luego vino todo ese tipo de acciones, el reconocimiento de Juan Guaidó, el reconocimiento de todos estos tipos que operaron como un gobierno interino, el control de los bienes de Venezuela en el extranjero, el control de Citgo, todo esto que pasó después le dio al gobierno del presidente Trump un diagnóstico que inicialmente todo indicaba que estaba equivocado y que había sido propiciado por algunos intereses que no necesariamente coincidían con los intereses de Venezuela. Y eso es un aprendizaje importante. También había infiltraciones de actores que no necesariamente tenían que estar en una administración con una definición de política como la del presidente Trump. Eso fue un aprendizaje. Luego vino Biden con una serie de lo que llamamos en Venezuela tira y encoge en relación al régimen, que te doy la licencia, pero tú me recibes esto, después no recibes esto, te doy los narcosobrinos, te doy a Alexa App, hacemos la negociación, vamos para allá, vamos para acá, mesas de negociación por todos lados, que conllevó a esa realización de esas elecciones que luego los Estados Unidos no aceptan, porque acuérdate que eso pasó en julio, y Joe Biden aceptó a Edmundo González Urrutia cuando perdió las elecciones, es decir, cuando ya sabían que Kamala Harris no iba a ser presidente, aceptan reunirse y después el secretario de Estado anterior dice que ellos van a aceptar las elecciones, pero en ese periodo de tiempo de julio hasta que pierden las elecciones no hubo ninguna definición clara. Esto hay que entenderlo, está documentado. Llegamos a la administración Trump, que en la campaña había hablado del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua, el problema de seguridad nacional, de la criminalidad, de que Maduro había soltado los presos, los había mandado a la cárcel, todo esto que ya conocemos. Y la posición, y yo repito, de la nueva doctrina de la seguridad nacional, el restablecimiento del interés del hemisferio occidental para los Estados Unidos y los intereses internos de los Estados Unidos hacen que hoy en día pareciera claramente que hay una comprensión más amplia del diagnóstico y de cómo se puede proceder. Esto es un intento de proceder a cambiar las reglas del juego y a tratar de revertir una Venezuela antioccidental en el hemisferio occidental. Ahí nos vamos con esto, que es muy difícil de comprender. Ahora, ¿va a funcionar y se puede garantizar el éxito
de esta nueva política tiene muchos factores que van a influir en la conclusión de esto, si es que podemos hablar de conclusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de tiempo, el tiempo aquí es fundamental. Y vemos los movimientos que se están haciendo desde los opositores al presidente Trump y a la política obviamente de ellos, desde el Congreso. Recuerda todo lo que ha hecho, que si se aprueba una resolución con algunos votos republicanos para que Trump no pueda volver a ir a Venezuela a buscar los que quedaron allá del cartel, porque eso ya eventualmente el Senado lo aprobó, la Cámara de Representantes lo está discutiendo, ya escuchamos los discursos, no son nada agradables. Las elecciones del 2026, que las tenemos aquí en el mes de noviembre, el año está pasando muy rápido. Yo realmente a veces siento que, wow, estamos en el 2026, estamos en la primera quincena y parece como si estuviésemos al final del año, pero aquí vienen elecciones. El presidente sabe que hay un corto periodo y tiene que presentar logros significativos. De allí el empuje que le está diciendo a los empresas petroleras: ustedes tienen que invertir, pero eso tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta. Al igual que la bomba atómica de Maduro allá en el Distrito Sur de Nueva York, que eso también es sobre tiempo. Todo aquí es tiempo, y en la medida en que se logren los objetivos a muy corto plazo y desde el punto de vista del relato, ahí puede ir avanzando. Y los venezolanos vamos a ver por fin qué es lo que va a pasar con el país. Y bajo tu análisis, bajo lo que te han venido diciendo tus fuentes, ¿cómo ves también esta sentencia a Maduro? Porque tú has estado haciéndole seguimiento a muchos casos judiciales desde Nueva York. Cuéntanos un poco cuál es tu análisis bajo esto. ¿Estamos viendo realmente un proceso en donde vamos a ver consecuencias de lo que va a enfrentar Maduro? Mira, hubo una sentencia al cierre de la semana que creo que puede apuntar a lo que viene, porque se convierte en jurisprudencia. Es la sentencia más grande, es una cadena de por vida más 30 años a un operador logístico del Cartel de los Soles, venezolano, de nombre Carlos Orencia Azócar, alias El Gordo, que fue hallado culpable por un jurado luego de un juicio donde participaron cooperantes del gobierno de los Estados Unidos relacionados con todas las operaciones de narcotráfico en Venezuela, y el hombre pues se ha fijado la mayor condena. Los discursos tanto del juez como de la fiscalía fueron increíbles para ver qué es lo que va a pasar en el futuro con personas como el Pollo Carvajal, como muchos otros. Allí se afincó, por ejemplo, que este hombre no quiso cooperar. Al no cooperar y al ir a juicio, la justicia siempre, y esto es histórico, tiene mayores posibilidades de ponerle una condena más severa que si la gente colabora. Pero vaya que esta ha sido una de las cadenas que nos van a impactar en el futuro, porque queda como un hecho como fáctico para poder citar en las próximas que vienen, y el juez lo va a hacer, o los jueces, porque son varios jueces que están tocando esto. En el caso de Maduro en particular, que como digo, el elemento fundamental del caso es, uno, que Maduro está ahí frente a la justicia por cargos de narcoterrorismo. Número dos, la desinformación del caso en medios de comunicación, en redes sociales, por el régimen, por voceros, por académicos, por todo, por políticos aquí en Estados Unidos, por políticos en España, por políticos en cualquier cantidad de países, en México, en España, en Brasil, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que es? Hay dos relatos. El relato número uno es que el Cartel de los Soles no existe, que el Tren de Aragua no existe, que Maduro es un presidente en ejercicio, que Estados Unidos ilegalmente violó la Constitución, fue para allá a buscar a un presidente en ejercicio porque Trump tenía una roncha allí con Maduro y lo quería resolver de esta forma, a la fuerza. Que Maduro, y eso lo dijo el mismo Maduro, estuvimos en la sala cuando lo dijo, esto tiene un problema de inmunidad porque él era presidente según Maduro. Número dos, la jurisdicción de Estados Unidos no aplica. Número tres, él se declaró prisionero de guerra y se acogió a los acuerdos de Ginebra, particularmente el acuerdo número 3 de Ginebra. Esto pone en evidencia la estrategia de la defensa, que va a plantear estos recursos ante el juez primero de distrito, luego viene
el juez de segunda instancia la apelación, y luego, porque los fiscales van a apelar, y si no apelan los fiscales, apela la defensa. ¿Qué es lo que va a apelar los fiscales? Si el juez de distrito decide que Maduro carece de eso, porque obviamente carece desde el punto de vista de Estados Unidos. Maduro, lo ha dicho el secretario de Estado 1000 veces, la secretaria de prensa, Pete Hegseth, ahí lo ha dicho todo el mundo, el presidente. Maduro no era un jefe de Estado en ejercicio. Maduro era un hombre usurpador del poder, criminal, que lo hemos traído a la justicia. Esa es la versión estadounidense. La versión del otro lado no es así. Y esta es reflejada por los enemigos de Trump aquí mismo, por periódicos que tienen mucha capacidad de reflejar narrativas, medios de comunicación, televisoras, redes sociales, el aparato de trolls del régimen, pero que se une al aparato de troll ruso, chino, cubano, etcétera, en una mezcolanza que van a empujar esa narrativa, que por falsa que sea, porque la ley aquí lo ha establecido, y tenemos el caso de Alex Saab para probarlo, vaya, eso lo va a negar. Estoy convencida de que lo va a negar, porque el que decide aquí qué gobierno es aceptado y no como legítimo es el Departamento de Estado, y obviamente Marco Rubio ya dijo que no, como ya lo dijeron en otras oportunidades, inclusive los de Biden. Ellos dijeron que el gobierno de Estados Unidos no aceptaba a Maduro y por ende se le negó esa prerrogativa a Alex Saab, que era señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué viene ahora? Maduro es un prisionero de guerra. Lo discutieron en el Congreso los enemigos políticos, la oposición, aquí al Partido Republicano o al presidente Trump en particular. Eso se discutió. Y ellos dijeron que sí, que eran los opositores. Es una línea concatenada de relato. Y lo otro es que Estados Unidos no tiene el derecho de juzgar a Maduro. O sea, se está atacando es la jurisdicción. Entonces, eso sí lo tiene desde el punto de vista del gobierno. O sea, los fiscales están alegando que sí lo hay. Y el régimen, a través de todos estos, que se unen, los intereses del régimen, se unen a los intereses de la oposición de Estados Unidos contra el presidente. Y ahí se juntan los relatos. Y claro, es cuando la gente dice, bueno, pero si lo dice el senador tal y el fulano de tal, puede ser que te da verdad. Pero no es así. Se están uniendo dos relatos. Pero una cosa es eso, los relatos, y otra cosa es lo que aplica en la ley. Entonces yo creo que esto ya es una especulación porque no ha ocurrido. Va a haber una moción por parte de la defensa para apelar esto, y el juez de distrito tiene que decir si sí o no. Si él se apela a la ley, como ya tenemos jurisprudencia, con el caso Al-Saab y en muchos casos de estos de inmunidad negada, va a ir a apelaciones, y en apelaciones, pero eso tarda. Es decir, ir del distrito, primero para que el juez de distrito agregue algo que falle, después van a apelaciones, los de la defensa van a ir a cualquier lugar, porque además se cogieron un equipo de la defensa que es muy competitivo, muy bien hecho, y tienen casos súper bien logrados. Entonces nos hace pensar que este camino va a ser un poco largo, ¿no? Y ver a Maduro sentenciado nos va a llevar años, porque esto primero tiene que resolverse, porque si el juez de distrito o el de las apelaciones o la Corte Suprema niega algo para fastidiarle la vida a Trump o para que los fiscales pierdan, ¿qué tal que diga que sí, que no hay jurisdicción, que no hay juicio? Entonces se tiene que resolver esto primero para después ir a juicio. Y es tiempo. Todo es en base a tiempo aquí. Aquí está todo el mundo apostando al tiempo. Maduro está apostando al tiempo. Obviamente la defensa de Maduro sabe que necesitan tiempo. Y todo es sobre tiempo. Si llegase a haber algún cambio político en Estados Unidos, y si lo escuchamos a los voceros del Partido Demócrata diciendo que esto fue inconstitucional, estamos hablando de que puede cambiarse el escenario por completo. Entonces aquí todo es sobre tiempo. Se requieren efectos inmediatos, se requieren acciones inmediatas, se requiere poner en Venezuela una economía que medianamente opere en este proceso de transición, y se tiene que empujar rápidamente a que haya un cambio de verdad. Y en esa manera se consolida
la base del presidente, pero también aquí hay otros factores de política interna que van operando en eso, ¿no? Con lo cual te puedo decir que este es un escenario complicado, a veces tóxico desde el punto de vista geopolítico, porque como comprenderás, ni Rusia ni China ni todos los que están en el chavismo desde hace tanto tiempo se van a quedar esperando que Trump se quede con Venezuela y ellos se tienen que salir. Exacto, de hecho, para un poco dar contexto, yo creo que el mismo Trump también está consciente de que el tiempo es lo que más va a jugar en su favor o en su contra. En la conferencia de Republicana, él dijo abiertamente de que él esperaba un tercer impeachment si es que los demócratas ganaban la Cámara, la Cámara en estas elecciones, en las midterms. Entonces es algo de que te agradezco bastante por el análisis que nos estás haciendo, porque a la audiencia hispana la estás adentrando a lo que es la política interna de lo que ha venido siendo el chavismo y cómo ha venido tomando el poder en Venezuela y a qué se enfrenta la administración Trump realmente cuando está hablando de reconstruir Venezuela, liberar a los presos políticos, que todavía no se ha concretado. Y una de las cosas que conversamos ayer con John Suárez, que es director del Centro para una Cuba Libre, porque ayer tú también estuviste como panelista en este conversatorio en torno a Cuba, en la organización de Voice of Communism, Victims of Communism. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva general de los actores como Cuba. Cuba definitivamente ha sido el oxígeno también de Venezuela de cierta manera y ha sido el aliado más cercano. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Sientes que Cuba es el segundo paso para Trump? Mira, él lo ha dicho. Él ha dicho que se preparen los cubanos, que está muy endeble, que incluso él cree que no necesita una intervención para extraer a nadie allá. Vale la pena también recordar que si nos basamos en el estamento legal, no existe ninguna acusación federal que se conozca contra Díaz-Canel o los Castro o cualquiera de los miembros del régimen cubano. No existe que se conozca. Puede haber investigaciones, pero no hay ninguna acusación, cosa que sí había sobre Maduro y sobre Diosdado Cabello y compañía. En ese caso de Cuba no hay. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela, en lo que conocemos del chavismo, no hubiese existido sin Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba fue el actor fundamental que coacta a Hugo Chávez y lo maneja a su antojo para llevar a Venezuela a lo que hay, al caos del socialismo del siglo XXI. Cuba fue el actor fundamental en espionaje, en destrucción del sistema democrático que, aunque imperfecto, operaba. Era una democracia representativa que medianamente operaba, aunque estaba arropada por esa cobija tan fuerte de la corrupción en los países donde hay renta petrolera. La corrupción es un factor fundamental. Y la riqueza, que esto lo podemos hablar en otra oportunidad, se llamó en el siglo pasado la maladie holandés, porque genera un problema entre el capital, la gente que trabaja, el concepto de trabajo y sentirse rico porque estás montado en un barril de petróleo de más de 300.000 barriles de petróleo como renta petrolera. Esto los cubanos lo sabían bien. Los cubanos ven a Venezuela como eso, pero como una plataforma. Y hoy en día, fíjate que han pasado tantos años, Cuba extrajo de Venezuela petróleo, extrajo poder, exportó su corporación criminal, exportó y utilizó a Venezuela como ese pasadizo de droga inicialmente y luego como la estructura de lavado de dinero, es decir, amplió los mecanismos de crimen que se habían pensado desde hacía mucho tiempo. Estábamos hablando ayer sobre esa tricontinental que se hizo en 1966 y que parió, fue un parto a esto que tenemos. Gobiernos que pasan a ser cooptados por el crimen organizado para convertir a los estados en instrumentos del crimen. Eso es el ejemplo de Venezuela. ¿Qué dice Trump? No hay más petróleo para Cuba venezolano. ¿Qué dice Delcy Rodríguez? Sí va a haber
más petróleo para Cuba de Venezuela. ¿Qué dice Bruno Rodríguez, el canciller, cuando fue a buscar a los 12 mercenarios que estaban cuidando a Maduro y que los mataron, los del grupo Delta? Cuando va a buscar los cuerpos y va a decir, ¿qué es lo que él dice? Él dice, vengan todos los miles de cubanos que están aquí operando y me los llevo para Cuba. No, eso no dijo él. Él lo dijo claramente, ampliamos y respaldamos esto, y respaldamos a Delcy Rodríguez, y Maduro es el presidente legítimo y lo vamos a recuperar. Eso es lo que dijo. Y condenó la acción de los Estados Unidos y repite lo mismo que escuchamos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, que es una acción inconstitucional, etcétera, etcétera, y que Trump va a impeach. Eso es lo que plantearon en el Congreso de los Estados Unidos, lo que planteó las autoridades cubanas y lo que ha planteado todo el mundo. ¿Ok? Todo el mundo, de esa área del planeta que dice que no es Occidente y que están en contra de la hegemonía estadounidense. Eso fue lo que dijo. Ahora, Delcy Rodríguez tiene un gran problema, porque si ella es la garantía de una transición ordenada en Venezuela, y ella supuestamente dijo que sí, también le tuvo que decir que sí a Bruno Rodríguez y al régimen de los Castro, porque Díaz-Canel también lo dijo, y ahí salió un comunicado del régimen diciendo que era así, es decir, que tanto Díaz-Canel como los Castro tenían razón al decir lo que estaban diciendo, pero también salió un comunicado de PDVSA diciendo que el presidente Trump tenía razón de lo que dijo decir. Es bien raro porque ella está jugando dos roles, pero nos vamos con los rusos, por ejemplo. El régimen ruso dijo que esto era ilegal, exactamente lo mismo que están diciendo los demócratas. Primera vez que yo creo que coinciden tanto, ¿no? Y que tienen que soltar a Maduro, que esto es ilegal, que esto está, y que ellos van a seguir con Venezuela. Es decir, reafirman la relación histórica de Venezuela, pero viene peor algo más grueso, que sale la representación máxima de Xi Jinping a decir que le tienen que soltar a Maduro y que esto es ilegal, y vuelve y repite lo mismo que están diciendo los demócratas en el Congreso y algunos republicanos también, que los llaman rhinos o whatever, pero están allí. Pero es exactamente el mismo. Estamos hablando de que un grupo interno de Estados Unidos está repitiendo el discurso de Xi Jinping, de Putin, de Díaz-Canel y de los chavistas, y de, dicho sea de paso, Lula da Silva, Petro, que cambia todos los días, depende del ánimo y el nivel en el que anda, y a ver, Nicaragua. O sea, estamos hablando de dos modelos que están peleando una hegemonía, un espacio, y tristemente Venezuela es la plataforma de hoy, es la bomba tóxica. Si Trump gana Venezuela, puede haber como un mantenimiento de esta política maga o de esta política de Estados Unidos fuerte en el hemisferio, pero si pierde puede haber un desgaste, y esto va a ser también un aspecto fundamental que empezamos esta conversación en esto. Hay una guerra contra Occidente, una guerra para deslegitimar las instituciones de Occidente, y el principal legado del sistema occidental es el Estado de Derecho y el sistema de justicia y la libertad. Eso está en juego. Si Maduro logra su objetivo o el chavismo logra el objetivo y se mantienen, hemos perdido la columna vertebral del sistema. Esto es un trabajo de potencia que se está haciendo, y el presidente de los Estados Unidos creo que lo tiene bien claro, y Marco Rubio también. Maybor, muchas gracias por este análisis, porque creo que es importante que los hispanos puedan tener la información mucho más precisa de lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino también cómo está tratando esto la administración Trump desde una perspectiva de liberación para el pueblo venezolano. Ahora, para terminar esta conversación, cuéntanos, bajo tu perspectiva, ¿Delcy Rodríguez es de fiar? ¿Qué debería la administración Trump tomar en cuenta cuando se está lidiando con todavía la cúpula chavista? Yo creo que tenían que ser prudentes, porque los criminales no son de fiar. Nosotros hemos hecho por muchos años estudio del crimen organizado, hemos estudiado a los criminales, la mente criminal, y ellos hay que entender que no tienen escrúpulos, que no tienen el límite de la moralidad,
son capaces de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos y no tienen reglas. Es decir, para ellos las reglas no existen, como sí puede existir para la administración Trump, que si hace algo ilegal, pues tiene que tener una consecuencia. Para ellos no existe. La consecuencia de ellos es existencial. Y en ese sentido, hemos revisado muchos casos también de criminales de este tipo. Puede lograrse algunos eventos como, por ejemplo, el caso de Siria, donde cae Bashar al-Assad, llega un criminal, un terrorista que es buscado por delitos infames y de pronto la gente lo ve en la Casa Blanca. Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque es una amenaza existencial y ellos cuando hacen estas cosas también ganan tiempo. Es decir, yo me gano la administración, yo aprovecho las ventajas comparativas que me están ofreciendo, hago lo que tengo que hacer y luego veo que el tiempo me va ofreciendo otras oportunidades o no. Así piensan los criminales. Bueno, podemos hablar que en los negocios también es así, en muchos otros lados, solo que hay unos que se regulan y otros que no se regulan. Ella en estos momentos, la administradora de Venezuela interina, tiene unas características porque pertenece a una corporación criminal. Su papel ha sido importante, logístico, y ella sabe que está en aguas movedizas, pero su comportamiento criminal le va a permitir salir o no de este juego, quedarse o no, porque todo estamos hablando aquí que es tiempo. El criminal compra tiempo y utiliza cualquier herramienta que le ofrece o el sistema de justicia o el sistema de naciones, en este caso Estados Unidos, para ganar tiempo. Y luego ellos van operando para lograr sus propios objetivos, porque son criminales. Yo sería muy, pero muy cauto a la hora de tomar decisiones, a la hora de revisar los comportamientos. Tengo entendido que los expertos están allí manejando esto y de alguna manera pues hay un compromiso, pero estamos en una carrera de tiempo, una batalla de tiempos, y todo va a darse en función si se logran o no los objetivos, porque son dos enemigos irreconciliables. Maybor Petit, investigadora venezolana, muchas gracias por tu tiempo, y esta no va a ser la última vez que vamos a estar hablando de Venezuela. Todavía hay mucho por ahí deshilachar. Gracias. Un placer estar contigo, Pachi, con toda la audiencia. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que Estados Unidos deba confiar en las autoridades interinas de Venezuela? Los leo debajo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy jueves en Desde el Capitolio. Lo invito a dejarnos sus comentarios debajo y a dejarnos también un like en este video para que YouTube siga compartiendo nuestro contenido. No olvide también suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación para seguir atento a todos nuestros videos nuevos y a nuestro contenido exclusivo. Conmigo será hasta el día de mañana. Buenas noches.